¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? El relator JS les da la bienvenida al canal. Para esta ocasión les traigo el video relato o de novela, como prefieran llamarlo, de la cuarta parte de la novela web de Arifureta After Stories. Bueno, finalmente el último video de esta serie llegó a la meta de likes, así que como lo prometido es deuda, hay video nuevo. Si quieren la quinta parte de esta serie, este video tendrá que llegar a... ¿cuánto pedí la última vez? 75 creo que fue. Quiero 80 likes esta vez. ¿Qué tuvimos en ese último video? Ah, sí. Nos quedamos en que Hajime pasó las fiestas de fin de año junto con sus esposas, Navidad y Año Nuevo, donde en Navidad Hajime le dio a su hija Miu como regalo su propio arsenal de armas, sus propias pistolas, martillo, espadas, etc. Mientras que en Año Nuevo vimos cómo Hajime y Yue se escapan del resto de las chicas y también de sus padres para tener una cita los dos solos después de mucho tiempo. Ahora, ¿qué tendremos en estos dos capítulos? En el primero tendremos la gran competencia para decidir quién será la esposa legal de Hajime. Vayan haciendo sus apuestas. Mientras que en el otro capítulo conoceremos a la familia de Kaori y ahí tal vez respondan la gran pregunta que muchos tienen. ¿Cuáles fueron las razones para que ella se enamorara de Hajime? Pero antes de ir con el relato, veamos las respuestas a la pregunta que hice en el último video de la comparación del anime de Arifureta y la novela ligera. La pregunta era, si fueras a otro mundo y no pudieras ser el protagonista y tienes que conformarte con una profesión genérica, ¿cuál sería? Luis Warcraft dice que sería un comerciante y vendería un poco de todo. Bueno, mientras no sean cosas ilegales, todo bien. Sandalphon responde que sería un ingeniero y que construiría su propia nación. Ah no, pues qué macizo, saludos ingeniero. BRM responde que sería el periodista que informa sobre los acontecimientos del héroe o el villano. Pues ojalá no te tachen de amarillista o te dediques a crear puras polémicas. Y terminamos con Gerard Flores y Nina Yasmin, que ambos dicen que quieren ser el herrero genérico. ¿Quién sabe si por ahí terminan trabajando en la misma herrería o justo terminan la una frente a la otra y tengan que competir por los clientes para llegar a fin de mes? Gracias a todos por enviar sus respuestas. Por mi parte, yo sería un bardo y trabajaría en una posada tocando mi laúd, mientras ahorro lo que pueda para crear mi propia guitarra eléctrica y llevar el rock más allá de los nuevos mundos. Bueno, ahora ¿cuál será la pregunta de este video? Ya que mencionaron lo de crear tu propia nación, esa será la pregunta. ¿Cómo llamarías a tu nación y qué razas principalmente vivirían ahí? ¿Humanos, alguna raza en especial de hombres bestias o todos pueden vivir ahí? Y si el relator JS también está invitado. Una vez lanzada la pregunta, vamos ahora sí con el cuarto video relato de Arifureta After Stories. Espero lo disfruten mucho y le den su apoyo dejando un like. Se suscriban si no lo están y no olviden que ya volvieron las membresías para que puedan unirse al canal. Entonces, ya sin más que decir, comenzamos. Arifureta After Stories, capítulo 7. El motín de la novia de la familia Nagumo. Me pregunto qué debería hacer con la ceremonia de matrimonio. En la sala de estar iluminada por la brillante luz del sol, Sumire Nagumo, que estaba tumbada en el sofá, susurró eso para sí misma. Este era un día de feriado, sin embargo Sumire, que era una famosa artista de manga desde el principio, no tenía vacaciones. Además, ya se acercaba la fecha límite para su trabajo. Su cuerpo se transformó en un zombie y se dirigió a su lugar de trabajo, pero... Al final Sumire se quedó sin material y no pudo avanzar, y en lugar de enfurruñarse en su cama, estaba de mal humor en su casa actuando con pereza. En la actualidad, Hajime y Shu no estaban en casa, solo estaba el campamento femenino de Yu y las demás, lo que era inusual que, a pesar de que Hajime saliera, dejó atrás a Yu y a las otras. Hajime y Shu iban a una reunión sobre el nuevo videojuego que se estaba creando en la compañía de Shu, pero dejando a un lado a Hajime, que era conocido como una fuerza de batalla importante, incluso cuando todavía era estudiante, para Yu y las otras, que solo tenían escasos conocimientos sobre videojuegos, no podían participar en esa reunión solo por la razón de querer estar junto a su amante. Esa era la razón superficial. Además, hoy tampoco estaba Miu, parecía que se llevó consigo a sus amigos / subordinados del jardín de infantes para aclarar su posición con los niños del otro barrio. Cuando Miu salió de la entrada de la casa dijo: «Hoy es la batalla decisiva,
Miu les va a enseñar a esos niños pretenciosos cuál es su lugar en la sociedad con una sonrisa intrépida. Debido a eso, Kaori y Shizuku también fueron invitadas a la casa y pasaron unas vacaciones tranquilas con solo las chicas, pero ese silencioso explosivo que lanzó Sumire provocó una onda expansiva que de ninguna manera fue pequeño entre las chicas. Por eso encima de sus cabezas estaba el signo de pregunta flotando. Todas voltearon su mirada hacia Sumire, solo Yu estaba tomando su té negro mientras su mirada era como si estuviera viendo a una persona que no servía para nada. Mamá, ¿qué quisiste decir con eso? Shia representó a todas y preguntó el verdadero significado del susurro de Sumire. En respuesta a eso, Sumire levantó su cara que estaba enterrada en el sofá y abrió su boca con una expresión realmente inquieta. No tiene un significado profundo, Shia-chan. Tarde o temprano tenemos la intención de celebrar una grandiosa ceremonia nupcial de Hajime con Shia-chan y las otras. Pero como era de esperar, es imposible que todas ustedes lo hagan bien, ¿verdad? Verán, esto es Japón, un país con un gobierno constitucional, y la poligamia está prohibida por la ley. ¡Eso es cierto! Shia sintió. Kaori y Shizuku inclinaron la cabeza, estaban a punto de abrir la boca para decir algo, pero Sumire se les adelantó. Todos los padres de cada una de ustedes deben absolutamente desear ver a su hija en un vestido de novia también, pero qué triste. Basada en la ley de Japón, solo una podrá llevar el vestido de novia en la ceremonia. Es decir, solo una de ustedes podrá llevar el vestido de novia. Mientras un rayo las golpeaba, Sumire dijo en voz alta la espantosa verdad. Shia y Tio y también Kaori y el resto hicieron una cara que parecían decir ¿cómo? Shizuku estaba a punto de hacer una réplica, a lo que Sumire señaló diciendo: Shizuku-chan, dime la verdad. ¿No quieres llevar un vestido de novia? ¿Qué? No, Sumire-san, es decir, por supuesto que quiero usarlo, pero... Sumire agarró firmemente el hombro de Shizuku y le hizo esa pregunta mientras miraba su cara desde muy cerca. Al escuchar esa pregunta, el cuerpo de Shizuku se inclinó hacia atrás de la presión y expresó su honesto sentimiento, como si aprovechando esa apertura, el ataque verbal de Sumire no se detuvo. Shizuku-chan, además Remia-chan que está actuando ahí con su sonrisita, y también Yoe-chan que por alguna razón me está mirando como si fuera una persona inútil. Todo el mundo también quiere ponerse un vestido de novia, ¿verdad? Quieren caminar con mi Hajime en el pasillo de bodas vistiendo el sagrado vestido ceremonial, ¿verdad? Bueno, sí. Por supuesto, mamá. Yo también siento lo mismo, suegra. Sin embargo, Sumire sintió con un sí, muy bien, inmediatamente después de mirar hacia arriba con un gesto excesivamente dramático. ¿Verdad? Pero solo una podrá hacer eso, y luego sobre el registro matrimonial, esa será la prueba para ser vista por la gente de afuera como la esposa de Hajime. Es también solo una que podrá tener eso. En este Japón, es solo una de ustedes que podrá ser reconocida formalmente como la esposa de Hajime. Después de decir eso, Sumire miró con tristeza a Yu y a las otras. Entonces, Shia y las demás, cuando escucharon las palabras «Solo una de ustedes será la esposa formal de Hajime», se enviaron una mirada que contenía un poco de nerviosismo las unas a las otras. En medio de tal atmósfera, Sumire soltó esas palabras que empujarían a la familia Nagumo al caos en este día. Ahora me pregunto, ¿quién de estas mujeres es verdaderamente digna de ser la esposa de mi Hajime? Me pregunto, como su madre, ¿a quién debería elegir? Todas ustedes, las esposas autoproclamadas de Hajime. La conmoción corrió a través del cuerpo de Shi y las demás. Autoproclamada, esa palabra, verdadera y profundamente traspasó el pecho de todas. De hecho, ninguna había presentado ningún registro matrimonial, ni siquiera habían celebrado la ceremonia. No importaba cómo insistieran en que eran marido y mujer, pero visto desde el ojo de la sociedad, no había ninguna prueba de ello. Las palabras esposa autoproclamada, por alguna razón desconocida, causó una violenta incomodidad que brotaba y que ninguna podía negar. Mamá, ¿qué debo hacer? Shia, eso es injusto, suegra, lo haré lo mejor que pueda por el bien de Hajime-kun, por eso dígame qué tengo que hacer. Yo también haré lo mejor que pueda para... Yo también. Ha llegado la hora de mostrar mi seriedad.
Shia, Kaori, Shizuku y Tio, que se pusieron nerviosas y temblaron, se reunieron con su suegra y le rogaron por sus enseñanzas. Incluso Yu y Remia, que de alguna manera ya habían adivinado el motivo oculto de Sumire, solo intercambiaron levemente miradas y sonrisas perturbadas antes de acercarse al lado de Sumire. Sumire sonreía complacida dentro de su corazón mirando a sus obedientes nueras. Sin embargo, ella no mostró ni siquiera una partícula del interior de su corazón, y luego con fuerza empujó su dedo, y entonces ella proclamó: Yue-chan, Shia-chan, Tio-chan, Kaori-chan, Remia-chan, Shizuku-chan, ¿todas ustedes quieren usar el traje de novia en la boda con Hajime? Naturalmente las esposas respondieron sí con mucho ánimo. ¿Quieren ser vistas como la esposa legal de Hajime por los vecinos? Naturalmente las esposas respondieron sí con mucho más ánimo. ¿Quieres que sea tu nombre el que esté escrito junto con el de Hajime en el registro de matrimonio? Naturalmente las esposas respondieron sí con mucho más ánimo todavía. Las cosas triviales ya no importaban. Después de eso, con la provocación de Sumire, Yu y las demás progresaron en la preparación por el bien de el encuentro decisivo de quién es la esposa más digna en la familia Nagumo. Ya por la noche, Hajime y Shu terminaron su trabajo y se fueron a casa. Estaban pasando por la entrada mientras hablaban de esto y aquello de la reunión de hoy, sobre la nueva producción de juegos y demás, y pusieron su mano en la puerta de la entrada, y justo entonces... «Estoy en casa. Estamos de vuelta». Dieron el saludo de regreso a casa mientras abrían la puerta. «Bienvenidos a casa, cariño y suegro». «Bienvenidos a casa». Fueron recibidos por Yu y Shia, que solo llevaban un delantal pequeño de color blanco puro y con volantes. Shu dijo, oh por Dios, pero al instante siguiente se escuchó un grito de agonía y se derrumbó. El rápido e ineludible ataque de su hijo mandó a volar su conciencia. ¿Qué están haciendo, Yu y Shia? Esas figuras de blanco puro, hermosas y blancas piernas, brazos y hombros delgados, y luego los pechos que fueron descubiertos por más de la mitad que eran demasiado lascivos, causaron que las mejillas de Hajime se calmaran mientras preguntaba. Por supuesto, la bienvenida hacia el marido que acaba de trabajar duro y regresa a casa. La esposa le da la bienvenida con todo. ¿Con el delantal desnudo? Yu y Shia se giraron al instante diciendo, con el delantal desnudo, su espalda desnuda y sus traseros temblorosos fueron mostrados a Hajime. Hajime, ¿no te gustó? ¿Acaso esto fue un fracaso? Yu y Shia inclinaron sus cabezas mientras preguntaban. Naturalmente Hajime inclinó su cabeza diciendo, muchísimas gracias. Era la naturaleza triste del hombre. Viéndolo así, Yu y Shia le preguntaron algo extraño. Del 1 al 10, ¿cuál es nuestra puntuación? Incluso cuando se sentía sospechoso, Hajime respondió, puntuación completa sin dudarlo. Yu y Shia hicieron una pose de sí, lo logramos, y luego también le quitaron el abrigo y el equipaje a Hajime, antes de desaparecer dentro de la habitación con sus adorables traseros expuestos a él por todas partes. ¿Y ahora qué está pasando aquí? Mientras se sentía como si estuviera en un sueño despierto, Hajime apoyó a su padre desmayado y abrió la puerta de la sala de estar, y allí... No puede ser, ¿ustedes también? Bienvenidos a casa, Hajime-kun. Bien, imposible, no puedo hacer esto. Bienvenido a casa, cariño. Sí, bienvenido a casa, maestro. Kaori y Shizuku, también Remi y Tio llevaban puesto el delantal desnudo como era de esperarse. La respuesta espontánea de Hajime hizo que la cara de Shizuku se volviera roja de la vergüenza, mientras corría hacia el interior de la habitación. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que llevaba puesto un delantal desnudo, así que no hacía falta decir que su parte trasera quedó expuesta. Ay, ¿qué pasó? De repente algo me golpeó en la mandíbula. ¿Dónde estoy? Shu, a quien Hajime descartó en el sofá, pareció abrir los ojos, pero como era de esperarse, recibió un ataque rápido e inevitable que lo mandó a dormir de nuevo. Mientras miraba a Shu dormido, como era de esperarse, la pregunta de ¿cuál es nuestra puntuación de las esposas? Se escuchó. Hajime dijo animadamente 2 puntos para Tio, antes de decir a Kaori y a Remia puntuación completa. Ignorando a Tio, que se movía antes de empezar a jadear, Kaori y Remi hicieron una pose triunfante. Como era de esperarse, desaparecieron en la cocina con sus traseros expuestos. ¿Y entonces, mamá, qué les estás haciendo hacer esta vez? Hajime suspiraba mientras le preguntaba a Sumire, quien sonreía ampliamente mientras hacía una pose fría por alguna razón en la esquina de la habitación. Dios mío, ¿por qué dices eso?
Me haces parecer que soy una niña problemática, solo estoy acompañando a todas en su entrenamiento nupcial, ¿sabes? Es la primera vez que oigo que el delantal desnudo es un entrenamiento de novia. La bienvenida al hogar del esposo es también uno de los entrenamientos indispensables de la novia. ¿Ves? Yue-chan y las otras ahora mismo están compitiendo entre ellas, ya sabes, sobre quién será la más digna como la novia de la familia Nagumo. Tú como su marido tienes que vigilarlas bien. La conclusión no se alcanzará si todas consiguen una puntuación completa, así que tienes que calificar correctamente, ¿entendiste? Hajime estaba enviando la mirada más reprobadora que podía hacerle a su madre. Antes las chicas habían hecho entrenamiento para tareas domésticas, lavandería y cocina como novia, y ahora estaban compitiendo entre ellas en cosas como el delantal desnudo. Sin importar cómo lo pensara, esto tenía que ser una broma, y el cerebro de esta broma solo podría ser una persona. Hajime estaba a punto de interrogar a su madre, pero en ese momento Yue se le acercó con pequeños pasos, su ropa seguía siendo la misma. Hajime, la cena ya está lista y el baño también. Ah, ya veo, gracias. Ajá, así que... Yue apretó con fuerza la franja de su delantal mientras se movía. Si ella hacía algo así, el delantal, que ya había estado en una distancia arriesgada desde el principio, si se enrollara más se convertiría en algo muy peligroso. Naturalmente, la mirada de Hajime fue atraída hacia ese territorio como un monstruo que estaba siendo absorbido por la boca del dragón relámpago de Yue. Como era de esperarse en este tipo de situación, Yue dijo las míticas palabras. ¿No quieres bañarte y hacerlo conmigo? ¿O quieres cenar primero y hacerlo conmigo? ¿O si no quieres hacérmelo a mí, solo a mí? Al final no hay opción para mí, aunque... Como se esperaba de la calidad de Yue, sin embargo, ella sabía que esas frases eran muy clichés, así que decidió añadir algo más. Entonces, ¿quieres bañarte mientras me lo haces? ¿O si no, quieres cenar mientras lo hacemos? ¿Qué carajos? Es cierto, será vergonzoso hacerlo delante del suegro y la suegra, pero si Hajime lo desea... No deseo eso, hay un límite incluso para cena normal. Hajime, tú, qué hijo más pervertido. Mamá, cállate un poco. Hajime ya no sabía qué hacer. En esta ocasión dejó sola a Yue, que se sonrojaba mientras jugaba con las dos manos en las mejillas. Por el momento, él debería hacer que se vistiera y recuperar el orden de la casa Nagumo. Hajime estaba a punto de actuar con ese objetivo, pero antes de que pudiera hacer eso... No puedo dejar que Yue sea el centro de atención. Hajime con... Kaori. Aún con el delantal desnudo, Kaori, que se asomó en la cocina, saltó como si hubiese estado esperando su turno, y entonces, mientras ella estaba inquieta y con cara de vergüenza, gritó con una expresión llena de determinación. ¿No quieres comerme como cena? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué condimento quieres? Ah, ya cálmate, lo que estás diciendo es demasiado carente de sentido común. Hajime, hijo mío, ¿este señor maestro gourmet? Te voy a echar de la casa, mamá. Después de eso, Shin y las otras salieron para también decir cosas similares, a las que Hajime tuvo que responder severamente. Sumire vio cómo se movía todo. Shu recuperó la conciencia, pero lo mandaron a dormir de nuevo, y al final, una hora después, todo se calmó para que todos pudieran cenar normalmente. No se preocupen, todo el mundo llevaba ropa durante la cena, sin embargo, por alguna razón, todas llevaban puesto algún tipo de cosplay. En el medio, un joven repartidor llegó para hacer una entrega, y se quedó sorprendido por la rubia policía en minifalda que salió de la casa. Y todavía más cuando vio a la enfermera en minifalda que salía por detrás de la mujer policía diciendo «olvidaste el sello». Luego sudó frío debido a que una doncella del santuario en minifalda entró en pánico diciendo «¿Qué están haciendo ustedes dos saliendo con esa apariencia?». Al final el joven repartidor expresó su gratitud a los cielos. «Muchísimas gracias, Dios». Bueno, en cualquier caso, lo que siguió fue el enfrentamiento de la cocina. Hizo que todas hicieran un plato que fue juzgado por Hajime y la mayoría de las veces terminó pacíficamente. Más tarde, en la bañera, mientras Hajime se estaba bañando, soltó un largo suspiro. ¿Qué pasa, papá? Hajime estaba lavando el cabello de Miu. Ella inclinó su cabeza en respuesta a ese suspiro, una cabeza que estaba cubierta de burbujas. Miu, ¿me prometes que crecerás como una chica normal para mí? No, no importa, solo olvídalo. Mirando a su amada hija que estaba inclinando la cabeza sin comprender, Hajime sonrió irónicamente pensando, sí, justo lo que estoy diciendo.
antes de enjuagar las burbujas en el cabello de Miu. Pero en ese momento, los sentidos de Hajime detectaron la presencia de varias personas que se estaban acercando al baño. Espera un momento, Kaori y Shizuko también, todavía siguen aquí. Antes de que Hajime entrara al baño, les había dicho a las dos que deberían volver pronto a sus casas. Pero a pesar de eso, Hajime podía sentir la presencia de Kaori y Shizuko entre esas presencias que se acercaban. Antes de que Hajime pudiera hacer algo, inmediatamente después, la puerta del baño se abrió. Justo como él esperaba, estaban las figuras desnudas de Yu y las demás atrevidamente paradas imperiosamente. Nada cubría sus cuerpos, ni siquiera esa censura que aparece en los animes, hasta el punto de que Hajime quería decirles que al menos usaran una toalla para cubrirse. Aunque bueno, por el momento era solo Shizuko quien estaba usando la toalla para esconder su cuerpo. Todas se lanzaron al ataque para lavar el frente de Hajime. Parecía que esto era una competencia sobre quién podía lavar mejor el cuerpo del marido. Los ojos de Hajime estaban temblando, mientras él rápidamente se dirigió hacia la bañera e instó a Miu a salir con él. Era como si le pidiera que lo acompañara, pero... «No escaparás, Hajime». Junto con esas palabras, Yui apareció instantáneamente ante los ojos de Hajime. «Espera, no uses el paso divino en este tipo de lugar». «¡Nivel 10! Estás usando el máximo refuerzo corporal. Idiota, suéltame ahí, coneja pervertida». «Yo también, romper límite». «¿Qué clase de límite estás tratando de romper?» Hajime estaba completamente rodeado por la princesa vampiro, la coneja pervertida y la doncella en modo valquiria. Usando esa abertura, Remia aseguró a Miu, mientras que Tio utilizó la magia de viento para formar una barrera y evitar que la voz se filtrara hacia el exterior colocando un velo de aire. Así de la nada, el baño se convirtió en un campo de batalla de doncellas carnívoras. «Ya basta, ¿quién puede quedarse en este tipo de lugar donde solo hay bestias? Voy a volver a mi cuarto». Mientras declaraba su intención, Hajime abofeteó severamente a Tio, lo que la hizo jadear obviamente mientras salía corriendo del baño. Allí, Yue, que se teletransportó, y Kaori, que activó su velocidad divina, saltaron a su espalda, mientras Shia se agarró a su cintura con su mayor refuerzo corporal. Debido a sus pies mojados y al suelo pulido, Hajime se resbaló y cayó al suelo. Allí las otras aprovecharon la oportunidad, incluso la revivida Tio también se puso por encima de Hajime. En el pasillo de la casa Nagumo estaba la figura de Hajime, que estaba acostado boca abajo mientras estaba cubierto de hermosas mujeres y una niña. Al mismo tiempo estaba la figura de Sumire riéndose mientras rodaba por el pasillo sosteniendo su estómago para que no la vieran. A continuación se escuchó el sonido de un chasquido. Justo después de eso, Yu y las otras levantaron un gemido. Sus puntos débiles fueron acariciados por Hajime. Reflexivamente perdieron las fuerzas de sus cuerpos. Usando esa apertura, Hajime se levantó. Se quedó justo enfrente de Kaori y ella dijo: «Wow, el titán de Hajime-kun está frente a mis ojos», pero él la ignoró. «Mamá, parece que necesitamos una reunión familiar. Además, tiene que ser una reunión extremadamente dura». «Hajime, hijo mío, no creo que esa reunión sea necesaria». «No, es muy necesario. La reunión para hacer que mamá reflexione sobre sus actos». La paciencia de Hajime por las bromas de su madre ya se había acabado. Dio un paso adelante. Él intentó incluso amarrar a su madre con una soga y luego colgarla durante una noche para que pudiera reflexionar un poco. ¿No les recuerda eso a alguien? Pero parecía que Sumire ya había predicho esta acción de Hajime mientras decía: «Ya sabía que esto pasaría». Con una mirada triunfante sacó una aspiradora que se apoyaba en la sombra del pasillo. «El artefacto de limpieza, la francotirador Mark II». Comienza música de comercial. Por casualidad, ¿tiene usted la experiencia de chupar incluso la cosa que no debe succionar descuidadamente y limpiar usando la aspiradora? Puede llegar a ser una causa que rompe el vacío, pero abrir la tapa para sacarlo cada vez que se presente es un problema, ¿verdad? En ese momento, use esto, la aspiradora de la próxima generación, la francotirador Mark II. Si tienes esto en tus manos, puedes seleccionar el objetivo que quieres chupar y el objetivo que no quieres chupar. ¡Chúpate este! Además, si lo pones en práctica, incluso es posible chupar la salsa de soya o el mando a distancia que está lejos de tu mano, con solo pulsar un botón. La aspiradora de la generación siguiente no se limita ya para la limpieza, justa en su utilidad. La fuerza de absorción nunca caerá. La era de aquí en adelante es la era de la fuerza de la absorción múltiple que chupa solo la presa a la que apuntaste. ¡Llama ya! Termina música de comercial. Bueno, ya.
La aspiradora, exclusiva para el hogar de la familia Nagumo, que Hajime desarrolló con ese lema, estaba siendo sostenido en la mano de Sumire. Frente a los ojos sospechosos de Hajime, Sumire sacó la versión inferior de la llave de cristal del bolsillo de su pecho. Se le entregó a ella para algún caso de que algo le sucediera a sus padres debido a cualquier problema que tengan Hajime y los demás y pudieran inmediatamente teletransportarse. Antes de que Hajime pudiera decirle ¿qué estás haciendo?, Sumire apuñaló la llave de cristal al aire. Inmediatamente el espacio se distorsionó y un portal se materializó. Al mismo tiempo, Sumire apretó el botón de modo máximo en la aspiradora. Naturalmente, la poderosa fuerza de absorción arrastró al objetivo desde el interior del portal. Ahí se escuchaba un grito familiar, y desde el otro lado del portal se desplomaba una pequeña figura femenina vestida de traje. Sumire apagó el interruptor al mismo tiempo que salió esa figura, pero siguiendo la ley de la inercia, la hembra que saltó del portal rodó por el pasillo de la casa Nagumo. La figura finalmente se detuvo cuando su cara se estrelló en el obstáculo delante de ella. La mujer que salió de la puerta y se sumergió en una cierta casa con su cara era Aiko Hatayama. Sin palabras, lentamente apartó su cara de aquel lugar donde estaba enterrada, y entonces miró esa cosa colgada frente a sus ojos que le resultaba muy familiar. Inclinó la cabeza al mismo tiempo que decía: ¿Hajime-kun? Aiko, ¿puedes evitar llamarme por mi nombre mientras me miras la entrepierna? Lo siento. Sí, el despliegue de Aiko, debido al ímpetu, su cara terminó aterrizando sobre el titán de Hajime, que en ese momento estaba imponentemente desnudo. Aiko se sonrojó al instante mientras su mente estaba en caos pensando: no entiendo esta situación. Mirándola, tal vez tenía trabajo independiente de las vacaciones y solo acababa de llegar a su casa. A pesar de eso, de repente la hicieron teletransportarse, y encima de eso se zambulló primero en la entrepierna de su amante. Una relación que estaba oculta a la sociedad excepto a algunas personas. Era natural que se sorprendiera. Como la mente de Aiko estaba en caos, empezó a murmurar cosas como: ¿tanto me necesitas que tuviste que usar este método? Y también decía: no es como si lo odiara, pero esperarme desnudo así es un poco... Otra cosa que también dijo: creo que no podré dormir en casa esta noche. De todos modos, después de que Hajime se cubrió con una toalla en la cintura, volvió a mirar a su alrededor una vez más, pero la figura de su madre ya había desaparecido. Solo podía ver la puerta de la entrada que estaba cerrándose y un pedazo de papel revoloteando en el aire. Parecía que su plan era hacer de Aiko una distracción mientras escapaba. Fue un escape espléndido. Hajime cogió el papel que cayó a sus pies y su mirada se posó en él. Allí decía: recibí suficiente material, gracias, muchas gracias, mamá está volviendo a su trabajo ahora. Pensé que era algo así. Yue, te diste cuenta, ¿verdad? Hajime suspiraba por las acciones de su madre mientras interrogaba a Yue, que estaba de pie a su lado sin ser notada. En respuesta, Yue asintió. Al escuchar eso, Shia, que se había recuperado similarmente, inclinó la cabeza y preguntó qué quería decir Hajime. Miren, si la ceremonia de la boda se hará una por una o con todas a la vez, cualquiera de las dos está bien para mí, pero no hay ninguna regla de que solo una persona pueda hacerlo. Además, si es necesario, también podemos hacer la ceremonia en Tortus. Ahora que Hajime-san lo menciona, es verdad. Además, incluso el registro de matrimonio ya ha falsificado los documentos oficiales sobre cada una, así que preocuparse por el registro de todas en este momento no tiene sentido. Algo como la constancia de los datos o lo que sea, podemos encargarnos más tarde o hacer como nos plazca. Ahora que lo mencionas, es verdad. Entonces, ¿por qué tu mamá hizo algo así como la batalla decisiva de las novias? Eso es obviamente para su colección de material. ¿Por qué creen que estaba de floja en la casa desde la tarde? En resumen, Sumire dijo lo que parecía apropiado para incitar a Shei y a las demás, y luego el alboroto que se causó por eso se convertiría en el material para su manga que actualmente estaba llegando a los límites. Ese era el plan de Sumire. Shei y las otras entendieron. También fue su propia culpa que se vieran atrapadas en la provocación de esa manera. Fue tal como se esperaba de la madre de Hajime. Y entonces Yue, que notó las intenciones de Sumire, todavía participó sin realmente objetar. Fue porque... hoy también fue un día divertido. Ya veo. Esa parecía ser la razón. Para Yue, ese tipo de alboroto estúpido también fue incluido en sus encantadores días ordinarios.
La expresión satisfecha de Yu hizo que Hajime se encogiera de hombros. Bueno, entonces está bien. ¿Alguien podría decirme? Realmente no entiendo lo que está pasando. Aiko llamó tímidamente a Hajime y a las otras por una explicación. Hajime miró entonces a Aiko y... Bueno, mi cuerpo se ha enfriado por completo ahora. ¿Qué tal si entramos en el baño otra vez? Con todas esta vez. Al decir eso, Hajime cargó a Aiko como princesa. Le dio una mirada a Aiko que estaba confundida. Yu y las otras levantaron un grito de armonía y volvieron al gran baño de la casa reconstruida de los Nagumo. Después de eso, incluyendo a Aiko que fue desnudada por las manos de Hajime, él y sus esposas se relajaron y disfrutaron del baño sin ninguna competencia. No había nadie que prestara atención al pobre de Shu, que aún estaba desmayado en la sala de estar. Arifureta After Stories. Capítulo 8. El protector del ángel. Suscríbete. Un famoso auto de fabricación extranjera, un Mercedes-Benz, que era conocido por ser el más firme del mundo, conducía galantemente por la carretera a lo largo de la costa. El bastidor del auto, que era de plata brillante, mostró cómo estaba bien pulido, haciendo que cualquiera que lo viera entendiera cuánto lo apreciaba su dueño. Dentro de ese auto, la brisa del mar que fluía desde la ventana abierta y la canción clásica que era la favorita del dueño del auto fluía, haciendo que el tiempo de la gente que viajaba en ese coche pasara en la relajación. Esta ruta por el mar sigue siendo agradable cada vez que venimos aquí. Sí, la relajada voz que expresaba el sentimiento de este viaje era el conductor de este auto y también su dueño, Shirasaki Tomoichi. Su cabello, que fluía suavemente hacia la espalda, y sus largos y suaves ojos cortados, su cuerpo equilibrado a pesar de su edad que estaba en el medio de sus 40 años, justo por su apariencia, era un hombre apuesto que podía pasar como un hombre que aún estaba en sus últimos 20 años. Y sentada al lado de Tomoichi estaba una mujer que asintió con la cabeza a las palabras de Tomoichi mientras decía: «Tienes razón, no importa cuántas veces hayamos venido por aquí, este es un lugar realmente bueno». Era Shirasaki Kauruko. Mirando desde su cabello liso y negro sin ninguna cana, la atmósfera limpia con la que estaba vestida, era una mujer que se sentía como una verdadera dama. Era igual que Tomoichi, con su edad a la mitad de sus 40 años, pero parecía joven como una mujer de 20 y tantos años. Igual que su apellido, ambos estaban casados. Solo desde su atmósfera se podía ver claramente cómo habían estado construyendo una relación marital satisfactoria. Pero, aunque la conciencia de Tomoichi se concentraba en la conducción, no parecía que estuviera prestando atención a su esposa. Desde antes, seguía mirando al espejo retrovisor y repetidamente prestaba atención al asiento trasero. Incluso, su expresión ahora mismo parecía un poco forzada si alguien miraba atentamente. En lugar de decir que eran sus verdaderos sentimientos, era más bien un señuelo para empezar la conversación, y entonces estaba claro que la causa de eso era el pasajero, o más bien la pasajera que estaba en el asiento trasero. Sin escuchar otra respuesta a sus palabras más que la de su esposa, Tomoichi tosió. Esa tos también pareció muy forzada, y entonces una vez más formó sus palabras para intentar atraer la atención de la persona en el asiento trasero. Esto sucedió mientras su esposa a su lado se reía de él. El abuelo y la abuela, su edad ya es bastante mayor, así que... ¿qué tal si nos mudamos aquí pronto? Una casa cerca del mar es bonita, ¿no crees? Oye, ¿qué te parece, Kaori? Absolutamente no. La fría voz y las palabras que volvían hicieron que Tomoichi soltara un pequeño gemido, y luego, una vez más, volvió a mirar repetidamente al espejo retrovisor para mirar a su querida hija, la expresión de Kaori que estaba sentada detrás. Kaori estaba emitiendo una afirmación: «Estoy molesta», de todo su cuerpo mientras miraba al exterior, como si dijera que no se encontraría con los ojos de su padre. Pero incluso con este mundo tan desagradable, estando encendida, sentada sin poner su codo en la ventana o cruzar sus brazos, pero en vez de eso, sus dos manos fueron puestas en su regazo, con su postura recta, era como si fuera Kaori. Tomoichi siguió hablando con una expresión que parecía un poco desesperada. «Es así, en el pasado cada vez que veníamos de visita siempre decías, aún no quiero irme a casa. ¿Recuerdas a tu amiga que vive al lado o a tu prima Sakura? Siempre jugabas con ellas dos, ¿verdad? Creo que mudarnos de aquí no es realmente...» ¿Entonces no está bien que papá se mude aquí solo? «De ninguna manera, es demasiado, Kaori».
Con un chasquido, Tomoichi giró hacia el asiento trasero. El Mercedes-Benz de la familia Shirasaki zigzagueaba. Su esposa le dio una bofetada en la cara. La cara de Tomoichi estaba fuertemente orientada al frente. Una llamada de cariño de su esposa hizo que Tomoichi sintiera un pequeño pero intenso escalofrío. Tomoichi honestamente se disculpó. Él lo sabía muy bien, que la verdadera ira de su esposa era como una máquina de producción de traumas. En su sueño, el señor demonio blanco estaba haciendo acto de presencia. Ah, cielos, cariño, no hay forma de que Kaori acepte esa sugerencia, ¿verdad? Están Shizuku-chan y también sus amigos de la escuela. Pero quizás eso sea verdad. Pero... Los ojos de Tomoichi nadaban mientras sentía un dolor punzante en la mejilla, pareciendo muy reticente, susurró. Aún así, creo que la idea no es tan mala, aunque... Actualmente, la familia Shirasaki se dirigía a la casa de los padres de Tomoichi, donde vivían tanto sus padres como su hermano mayor con su esposa. El hermano mayor de Tomoichi y su esposa tenían una hija 4 años mayor que Kaori. Esa hija era muy servicial a pesar de que podía ser un poco directa. Era una existencia que era como una hermana mayor para Kaori. La casa estaba cerca del mar, así que las dos jugaban a menudo en el mar junto con Riko, que era una amiga que vivía al lado. Kaori era hija única, por eso también idolatraba a Sakura. Cuando Kaori era pequeña solía aferrarse a su prima mientras hacía un berrinche de «no quiero irme a casa todavía». Debido a eso, Tomoichi estaba pensando, ¿podría Kaori posiblemente considerar mudarse allí incluso ahora? Podría estar distanciada de ese asqueroso mocoso de mierda, y así sucesivamente, pero... Kaoruko, que parecía captar claramente lo que pasaba dentro del corazón de Tomoichi, se reía mientras decía lo que Tomoichi no quería escuchar, sobre la razón por la que Kaori estaba disgustada, sobre el joven que era la razón por la que Kaori no aceptaría mudarse. Además, ¿ves? No hay forma de que Kaori deje la ciudad donde está Hajime-kun, ¿no crees? Basta, Kaoruko, este es el tan esperado regreso a casa de nuestra familia sin ningún extraño, ¿sabes? No digas nada sobre ese mocoso de mierda que se atreve a hacer un intento con nuestra querida Ángel. ¡Papá! Tomoichi sintió otro escalofrío en su espalda y tembló, lo entendió incluso sin mirar. Esto era una presencia que realmente se parecía a la de su esposa. Estaría allí sin mirar hacia atrás, la encarnación de la furia que su hija heredó de su madre. Antes de que él se diera cuenta, el señor demonio blanco. Pero con todo esto, papá no se rindió, por el bien de su querida hija, la niña de sus ojos. Kaori, cálmate, mi vocabulario es un poco pobre, pero como se esperaba, papá, sobre ese mocoso de mierda. Me voy a casa ahora mismo, no quiero escuchar más lo que digas. No, Kaori, escucha lo que digo, papá está pensando lo que es mejor para ti. Papá habla mal de Hajime-kun porque papá piensa que es lo mejor para mí. Jamás pensé que mi papá fuera esa clase de persona. Estás equivocada, Kaori. Incluso papá no quiere decir nada malo sobre ese tipo, pero aún así, mientras que ese bastardo ya tiene a Kaori, todavía hace que muchas otras chicas le sirvan y le abran las piernas. Además de eso, en vez de sentirse culpable, está actuando arrogante, ¿sabes? ¿Crees que hay algún padre que pueda confiar a su hija a ese hijo de puta? No, un padre así no existe. Te lo digo por tu propio bien, Kaori. Corta tu relación con esa basura engreída. Te odio, papá. Tomoichi fue golpeado por la frase más devastadora que un padre podría recibir por parte de su hija. Hizo que el coche zigzagueara una vez más. Con lágrimas acumulándose en el rabillo de su ojo, Tomoichi estaba diciendo... «Oh, no, de ninguna manera, mi angelito Kaori». Parecía realmente patético. Unos meses después de que Kaori regresara de Tortus, Tomoichi y Kaoruko conocieron a Hajime. Desde el principio, antes de la invocación, Tomoichi y Kaoruko ya sabían que Kaori estaba obsesionada con un chico, pero dejando a un lado a Kaoruko, desde el principio Tomoichi ya era incapaz de soportar a Hajime. No era como si Tomoichi tuviera una razón clara, solo era el sentimiento de un padre cuya hija realmente amada podría ser arrebatada de él. Ese sentimiento podría incluso ser llamado como un reflejo condicionado. Tomoichi a veces incluso mostraba su hostilidad hacia Koki y Ryutaro. Si él actuaba así incluso con los amigos de la infancia de su hija, entonces Hajime, que había empezado a vivir dentro del corazón de su hija, antes de que se diera cuenta, ya era como su enemigo jurado. Naturalmente Tomoichi, cuyo nivel como padre cariñoso había alcanzado el nivel máximo, cuando Kaori desapareció, fue un completo desastre para él. En ese momento la condición física de Kaoruko también empeoró.
Pero la familia Shirasaki de alguna manera se aferró a la ayuda prestada de la familia de su hermano mayor y la de sus padres, así como de todos sus parientes. Y entonces su querida hija volvió a casa como si fuera un milagro. Se les contó la verdad de la desaparición que los asustó por varias cosas, y luego se les mostró muchos poderes mágicos para probar la historia de Kaori. Naturalmente, todos ellos eran una asociación de asombro para ellos, pero había un asunto que era realmente difícil de perdonar, hasta el punto de que todo ese asunto de la magia parecía una cosa trivial. Sí, era el asunto de cómo su amada hija, su angelito, había hecho un amante. Además, ese amante tenía varias otras amantes aparte de Kaori. Ni siquiera tenía intención de separarse de ninguna de ellas, y al final empezó a hablar de tomarlas a todas como esposas. Tomoichi rugió enfadado. ¿Quieres hacerme quedar como un tonto, maldito bastardo? Además de eso, Kaori estaba aceptando tal situación de un harem y haciendo una expresión realmente feliz que Tomoichi nunca antes había visto. Viendo eso, muchas veces Tomoichi gritaba enfadado: «¡Maldito bastardo! ¡Estás poniendo a mi hija bajo una magia extraña! ¡Sí, debe ser eso!». ¿No les recuerda eso a alguien más? Además, el discurso que todos los padres de todo el mundo temían que algún día se les dijera, no, ese discurso que los padres habían decidido que no dejarían que nadie les dijera, ese discurso era: «Suegro, he recibido a su hija, por favor, cuídeme a partir de ahora también». Cuando escucharía eso, Tomoichi pensó: «Listo, voy a matar a ese tipo». Todo era por el bien de su querida hija, para protegerla de un hombre malvado. Sin embargo, a pesar de eso, cuando estaba a punto de golpear a ese bastardo, la que la atacó por la espalda fue su propia hija, mientras que Hajime, que estaba a punto de recibir un puñetazo, solo se quedó sentado ahí tranquilo y calmado. También ver esa actitud segura de sí mismo de Hajime era algo que también no podía soportar. Tomoichi, que estaba furioso, diciendo: «Ese bastardo de mierda, te voy a dar una paliza hasta que mueras». Al final fue detenido por Kaori, que dijo: «Papá, cálmate». Además le aplicó un suplex. Debido a que Tomoichi perdió el conocimiento, la reunión en ese momento se disolvió así como así, pero... Después de eso, Tomoichi sabía que en realidad Kaori ya se había convertido en una adulta, lo que provocó que Tomoichi ya no supiera qué hacer. Esta vez también, Kaori quería participar en la pequeña reunión de la familia Nagumo, pero Tomoichi pensó: «De ninguna manera voy a dejar que mi hija vaya a la casa de ese demonio». Se apresuró a hacer una visita a sus padres y se llevó a Kaori a la fuerza. Cuando Kaori estaba hablando con Hajime sobre participar, Tomoichi le quitó el teléfono y le gritó: «Kaori tiene planes, va a pasar sus vacaciones conmigo. A partir de ahora no tendrá ninguna oportunidad en tus planes. No la llames más, cabrón de mierda», y cortó la llamada. Naturalmente Kaori estaba enojada por lo que hizo su padre, pero Tomoichi solo miró a un lado e hizo de oídos sordos. Mientras eso sucedía, Hajime utilizó telepatía a Kaori y le dijo: «Deberías pasar tiempo con tu familia esta vez. En realidad, realmente entiendo cómo se siente tu padre», con una sonrisa irónica, y por eso Kaori aceptó a regañadientes visitar a sus abuelos. El humor de Kaori, que no le dejaron hablar con su pareja y además su padre le habló de tal forma, estaba en su punto más bajo. Así que desde que salieron de su casa, Tomoichi estaba desesperado por ganarse el favor de su hija. Vamos ustedes dos, ya déjenlo así, ya vamos a llegar. Mientras sonreía irónicamente ante la guerra fría entre padre e hija, Kaoruko medió entre ellos. Justo como ella dijo, antes de que se dieran cuenta, habían entrado en una zona residencial y delante del auto, una espléndida casa con 2 edificios que realmente conocían bien comenzó a hacerse visible. Mientras estaba preocupado por el estado de Kaori, Tomoichi detuvo el auto frente a la casa. En medio se escuchó un sonido siniestro que no debería provenir de un coche de alta gama, pero tal cosa era solo un asunto trivial para Tomoichi, quien estaba desesperadamente preocupado por el estado de su hija. Dejó a un lado la expresión de su esposa, que parecía tener un dolor de cabeza. Kaori inmediatamente bajó del auto sin decir nada. Tomoichi también se apresuró a bajar del auto y sacó el equipaje del maletero. «Kaori, papá llevará tu equipaje». Planeaban quedarse 3 o 4 días, así que el equipaje de Kaori era del tamaño de un guardarropa. Tomoichi llevó ese equipaje mientras hablaba sonriente, pero Kaori caminó enérgicamente hacia él y le arrancó su equipaje con un suspiro. «Solo hasta la entrada, papá siempre exagera demasiado. Si fuera Hajime-kun, naturalmente traería el equipaje sin decir nada». ¿Es así? Hajime...
Ese bastardo ganando puntos de manera insignificante haciendo esas cosas, aunque parece un chico considerado. Ah, cariño, tus verdaderos sentimientos y tu actitud superficial están invirtiéndose. Kaori ignoró a Tomoichi y se alejó enérgicamente. Su padre cayó de rodillas a la entrada de la casa. Su figura, que estaba a cuatro patas con la cabeza inclinada hacia abajo, era una verdadera lástima. Justo cuando pensé que por fin habían llegado. Tío, ¿qué estás haciendo? Los vecinos están mirando, así que por favor deja de hacer eso. Cuando Kaori estaba a punto de tocar el timbre de la puerta, una residente de la casa que parecía venir del patio trasero los llamó con una voz que sonaba exasperada y asombrada. ¡Prima Sakura! Kaori, bienvenida. Como siempre, parece que tienes algunas dificultades, pero me alegro de verte. Puedes relajarte aquí, no te preocupes. Kaori sonrió ampliamente a la dueña de esa voz, su prima, Sakura Shirasaki, y la abrazó. Sakura era una estudiante universitaria, tenía el pelo castaño liso. Ella es una mujer hermosa con un cuerpo bien proporcionado, como si fuera una modelo. Los rasgos de su cara se asemejaban vagamente a Kaori, pero la atmósfera en la que estaba vestida era básicamente muy genial. Su mano sostenía una manguera que estaba goteando agua, así que seguramente estaba regando el jardín antes de venir. La fría mirada de Sakura se ablandó ante su prima, que era como una hermana pequeña que saltaba sobre su pecho, y luego usó su mano vacía para acariciar suavemente en la cabeza de Kaori. Cuando se enteró de que Kaori estaba involucrada en una desaparición grupal, estaba realmente preocupada. Naturalmente, cuando se le notificó que Kaori había regresado, inmediatamente fue a reunirse con ella, y así, a diferencia de los otros parientes lejanos, ella ya se había reunido con Kaori varias veces desde su regreso. Aún así, la sociedad seguía estando muy animada con respecto al tema de los retornados. El tema se veía incluso lo suficiente en la televisión, así que como era de esperarse, era algo alegre poder ver el rostro enérgico de Kaori directamente. Con las afiladas palabras de su sobrina dirigidas hacia él, Tomoichi bajó su cabeza aún más. Kaoruko estaba arrastrando a Tomoichi mientras entraba junto con Kaori y Sakura en la casa donde vivían los abuelos y el tío. Más tarde, el sol ya se había puesto. En la calle de la costa, donde el velo de la noche comenzaba a caer, Kaori y Sakura estaban caminando como verdaderas hermanas. Ese show en vivo estuvo increíble. No voy mucho a ese tipo de eventos, así que estaba muy emocionada. Es así, entonces eso es bueno. Solo había bandas locales, así que me preguntaba si era algo extraño para ti. Kaori, que recibió una cálida bienvenida en la casa de Sakura, había pasado un tiempo relajado allí mientras se hablaban la una a la otra sobre el estado reciente de sus familias durante un tiempo, y luego, cuando era de noche, le dijo que había un evento en vivo de bandas locales en el local de la costa, así que fue llevada por Sakura para asistir ahí y pasar el rato. Sin embargo, a pesar de que ambas se lo pasaron bien en el evento, Sakura hizo una mueca de disgusto. La causa de eso fue una persona. Ella miró por encima de su hombro y tras ellas estaba... Kaori, mi angelito, ¿puedes hacer contacto visual con papá? Voy a morir de soledad pronto a este paso. Obvio, era Tomoichi. Para dos mujeres que iban solas a un concierto en vivo, no sabían lo que les podría pasar. Debido a esa conclusión, Tomoichi acompañó a Kaori y a Sakura, pero la actitud de Kaori, que lo trataba como si no existiera, hizo que Tomoichi hiciera una cara contorsionada que estaba a punto de llorar. Además, Kaori no cambió su actitud ni siquiera después de ver a su padre actuando así. En vez de eso, seguía sonriendo alegremente. Viéndola así, honestamente hablando, daba un poco de miedo. La guerra fría entre el padre y la hija definitivamente estaba infligiendo daño al pobre estómago de Sakura. Por cierto, la razón por la que Kaori estaba tomando tal actitud no era solo por la pelea en el auto y también porque Tomoichi vino con ellas al concierto. En realidad, cuando las familias estaban hablando en la casa de Sakura, surgió un tema sobre Hajime y Sakura le pidió que lo llamara por teléfono, pero de todos modos, lo que se podía decir era que Tomoichi impidió esa llamada telefónica. Oye Kaori, ¿qué tal si perdonas al tío pronto? Parece que va a llorar de verdad. Sinceramente, tener a alguien que está llorando siguiéndote en la calle por la noche da miedo. Prima Sakura, ¿qué estás diciendo? No importa dónde lo veas, yo no veo a nadie aquí, así sabes. Kaori, papá está aquí, mírame por favor. ¿Lo ves? No hay nadie, ¿verdad? El estómago de Sakura sufrió más daño. Para ella, si su linda hermanita hiciera un novio, entonces ella tampoco aceptaría tanto a ese novio. Por lo tanto, no era como si no pudiera entender el sentimiento de Tomoichi, pero a la inversa, hacer que tu padre diga esto y aquello de la persona que te gusta era... Bueno, también podía entender los sentimientos de Kaori.
No sabía de qué lado estar, así que prácticamente esta pelea entre padre e hija no avanzaría por ningún lado. Justo cuando Sakura estaba queriendo huir de la realidad, ella pensó, justo tiene que pasar esto ahora. Ante la mirada de Sakura había un grupo de jóvenes con una atmósfera realmente llamativa que las llamaron. A juzgar por sus apariencias, había unas 10 personas. Sakura grandemente hizo preguntas en su corazón, como por qué llamaban a las dos chicas cuando había unas 10 personas en su grupo, o si incluso vieron al hombre que parecía ser el padre detrás de las dos. Sakura lo rechazó educadamente, pero el grupo de chicos seductores sonreía mientras rodeaba a Sakura y Kaori. No importaba cómo miraras esto, no parecía que no estuvieran planeando dejar que las dos se fueran, porque Sakura y también Kaori eran mujeres y chicas hermosas que realmente no podían ser encontradas tan a menudo en esta área. Estos hombres tampoco se rendirían tan fácilmente. Pero naturalmente, viendo a su amada hija y a su linda sobrina siendo molestadas, no había forma de que Tomoichi pudiera quedarse callado, así que les dijo a los tipos, muy educadamente pero fuerte, que se fueran. Los hombres que intentaban filtrar con Kaori y Sakura respondieron a las palabras de Tomoichi. Escuchando sus palabras, Tomoichi ni siquiera parecía particularmente enfadado, lejos de que ni siquiera mostrara temor alguno de estar rodeado por más de 10 personas. Dijo firmemente algo más para impedir que estos tipos siguieran molestándolas, pero... Quizás sintiendo que Tomoichi, que estaba bloqueando su camino, se había vuelto muy irritante, uno de los tipos pasó junto a él y extendió su mano hacia Kaori. De repente, Tomoichi agarró la mano del tipo, sus ojos almendrados se entrecerraron silenciosamente y dio palabras de contención. Tomoichi no era particularmente fuerte en una pelea. En su ocupación, él es un arquitecto de primera clase, no había ninguna posibilidad de que su fuerza física fuera necesaria en tal ocupación. Aún así, como un hombre adulto que acumuló experiencia, además de ser un padre que presenciaba a alguien tratando de ponerle la mano encima a su hija, la luz de sus ojos contenía una presión considerable. Por lo tanto, el tipo estaba reflexivamente abrumado mentalmente. Sin embargo, parecía que sentía vergüenza por ese hecho y su cara inmediatamente se puso de color rojo indignado. El tipo sacudió la mano de Tomoichi que estaba agarrando su mano, al mismo tiempo que golpeaba a Tomoichi. Él dejó salir una voz apagada y algo rojo salió por el rabillo de sus ojos. El tipo, impulsado por su indignación, movió más su brazo, mientras que los otros tipos también se adelantaron para golpear aún más a Tomoichi, que era un obstáculo para ellos. Sakura levantó la voz para detenerlos mientras sus dedos se deslizaban por su smartphone para contactar a la policía. Fue en ese momento que... ¿Qué están haciendo? Me pregunto. ¿Acaso intentan golpear a mi papá? Un terror desconocido atravesó a toda la gente de ese lugar, y luego se dieron cuenta. Kaori ya estaba al lado de Tomoichi, había parado con una mano el puño del tipo. Un escalofrío que era imposible de entender bañó su piel, y la extraña situación de una chica que sonreía deteniendo el serio golpe de un hombre mayor con una sola mano hizo que todos se pusieran rígidos. En medio de eso, Kaori soltó más palabras con un tono plano que era lo opuesto a su sonriente cara. Te estoy preguntando, ¿acaso intentabas golpear a mi papá? El intimidante aire que emitió Kaori hizo que el hombre cuyo puño se detuvo a entrar en frenesí mientras despotricaba, y entonces la otra mano del tipo intentó golpear para darle una lección a Kaori. Lo admito, mi papá es muy sobreprotector, me trata como si todavía fuera una niña de 5 años. Se pone de mal humor inmediatamente si no le prestan atención y sigue hablando mal de Hajime-kun. Kaori estaba hablando con una pequeña voz de murmullos, dejando estupefacto al tipo. Mientras aún agarraba las dos muñecas del tipo con una fuerza mucho más grande que ella, de un vistazo, estaba claro que el hombre intentaba arrancarle las manos con todas sus fuerzas, pero la mano que lo sostenía no se movía, como si estuviera siendo encadenado con hierro a una pared. Las palabras de Kaori alcanzaron a ese tipo que estaba medio aterrado. Pero aún así, mi papá es un hombre muy amable, ¿sabes? Siempre está pensando en mí, por muy ocupado que esté con su trabajo, siempre trata de hacer tiempo para hablar conmigo, siempre me protege aunque no es fuerte en una pelea, cuando trabajo duro me felicita, y cuando me equivoco me regaña mucho. Kaori levantó su cara, sin embargo esa mirada no estaba dirigida al hombre frente a sus ojos, lo que estaba mirando era a Tomoichi a su costado. Papá, lo siento mucho, debí haberlos parado antes de que te golpearan. Recordé muchas cosas, que llegué tarde para ayudar. Gracias por tratar de protegerme. Tomoichi solo llamó el nombre de Kaori mientras hacía una sonrisa irónica. No podía hacer nada más que eso.
La razón era porque la figura de su hija parecía muy adulta por alguna razón. Era como si le hubiera soltado la mano, donde ya había dejado el nido desde hace mucho tiempo. Aunque se encontraban en medio de una situación como esta, la soledad que inundaba su pecho tapaba todas sus palabras. Kaori movió su mirada de Tomochi hacia los tipos que la rodeaban y luego soltó sus palabras junto con una mirada fría. Mi padre es el mejor padre del mundo, no se atrevan a burlarse de él. Una patada que apuntaba al cielo fue lanzada inmediatamente después de un grito de enfado. Esa patada impactó en la mandíbula del hombre cuyas dos manos estaban agarradas por Kaori, y así, ese tipo fue golpeado con una patada en arco parabólico. El aire se volvió silencioso después de eso. Si todos ustedes desaparecen ahora mismo, entonces pasaré por alto todo esto. Las palabras de Kaori resonaron dignamente. Una chica delicada estaba hablando mientras veía a un tipo que salió volando con una patada. Normalmente, el grupo de hombres seguramente sentirían la normalidad de esta situación. Sin embargo, la diferencia en el número entre ambos lados y el sentido común que decía que no había manera de que 10 hombres pudieran perder contra una chica de secundaria los hizo confundir en su elección por el bien de su pequeño orgullo. Los hombres respiraban agitados, sus bocas lanzaban un lenguaje abusivo desenfrenado y ajustaron su postura en preparación para atacar. Sí, supongo que solo puede ser así. Sorprendentemente todos tienen el mismo patrón. Diciendo eso, Kaori levemente agitó ambas manos. Inmediatamente resonó un sonido satisfactorio y dos postes metálicos aparecieron en ambas manos. Eran bastones extensibles. Kaori llevaba una blusa de manga corta, lo que hacía que cualquiera quisiera preguntarse dónde escondía eso, pero los que lo sabían, que fue genial que lo que salió fueran solo bastones extensibles, ¿no? Dentro del anillo que estaba atado con una joya carmesí colgando en su cuello, había incluso espadas grandes y brutales que podían fácilmente partir incluso una gran roca en dos. Esas espadas eran exactamente el arma especializada de Kaori. Al final, los dos bastones extensibles brillaron en la calle de la costa por la noche para dejarles a estos tipos un trauma que nunca desaparecería. Tío, es genial, ¿verdad? Kaori se enoja así por ti. Mira, ella es como la tía. Mira, tengo la piel de gallina. También es así cuando ella está enojada. Tienes razón, tienes mucha razón. Además, es solo mi sensación. Siento como si pudiera haber algo blanco en la espalda de Kaori, igual que Kauruko. El último tipo se comió un duro golpe en el trasero mientras volaba en el aire. Sakura y Tomochi, que miraban esa escena con una mirada distante, levantaron una seca sonrisa. Después de eso, Kaori alteró la memoria de los tipos con su propia magia espiritual antes de volver hacia Tomochi y Sakura con una sonrisa realmente bonita. Es innecesario decir que Tomochi y Sakura temblaron de miedo. Después de eso, al ver a Kaori ponerse inquieta como si quisiera hablar con Tomochi, Sakura, que leyó el ambiente, volvió a casa primero. Actualmente, Tomochi y Kaori caminaban en silencio, con solo los dos en el camino a casa. Papá, ¿ya no te duele? Sí, ya estoy bien, Kaori. La magia es realmente asombrosa. Me lo has mostrado muchas veces, así que se siente demasiado tarde diciendo esto, pero incluso ahora todavía me hace sentir admiración presenciarlo. La herida en sus labios había sido curada debido a la magia curativa de Kaori. Tomochi le dio las gracias con una admiración como dijo. Sintiéndose aliviada al escuchar eso, la expresión de Kaori se suavizó, y entonces su mirada comenzó a vagar como si buscara las palabras. Viendo el estado de su hija, Tomochi medio adivinó lo que quería decir y suspiró en su corazón. Kaori, si hay algo que quieras decir, entonces puedes decirlo tal como está en tu mente. Después de todo, soy el mejor padre del mundo, no importa lo que sea, escucharé lo que digas. Solo pensaba que Hajime-kun se parece a papá, eso es lo que estaba pensando. Puedes detenerte ahí, Kaori, incluso yo tengo esa cosa llamada límite de lo que puedo y no puedo aceptar. Yo soy similar a ese hombre con un harén que es como la arrogancia con patas. Eso no es lo que quise decir. Yo me estaba refiriendo no al actual Hajime-kun, sino al anterior Hajime-kun. ¿El anterior? Sí, anteriormente Hajime-kun no podía luchar ni nada de eso, pero cuando pensó que era necesario, luchaba sin vacilar. Esa clase de persona débil, pero fuerte y valiente. Sí, seguramente por eso sentí curiosidad por Hajime-kun, porque si puedo estar con una persona que se parece a mi papá, entonces me sentiré feliz.
Lo sé cuando miro a mi mamá. Kaori, ahora mismo mis sentimientos son realmente complicados. Estoy feliz pero a la vez no. Sin embargo, eso es realmente difícil de creer, que él y el del pasado del que hablas, realmente no puedo conectar a los dos. No es cierto, yo también, cuando me reuní con Hajime-kun estaba realmente conmovida entonces. Eso fue lo mucho que cambió. Fue realmente terrible para él, hasta el punto de que era absolutamente necesario que cambiara, pero aún así, en el fondo seguía siendo el mismo. Por eso hay gente que ama tanto a Hajime-kun, una persona que es simplemente insincera, y como una mujer, sería extraño que ese tipo de persona estuviera rodeada de tanta gente, ¿no? Tal vez sea como dices, pero aún así, como un padre, es difícil para mí consentirlo. No importa quién, si se trata de un padre que tiene una hija, entonces seguramente querrá confiársela a una persona que le apreciará más, y solo a ella. Gracias, papá, pero tengo confianza. De hecho, no solo soy yo la única que está con él, y podría no ser la número uno, aunque estoy segura de que puedo ser feliz, aunque hay mucha gente que camina con él. Aún así, puedo inflar mi pecho y decir que soy muy querida. Porque la persona que se había arrastrado desde el fondo del abismo con la sola idea de que quería volver con su querida familia y que derrotó a Dios solo porque quería recuperar a su importante persona, esa persona fue la que me dio su promesa, ¿sabes? Diciendo eso, Kaori le mostró a Tomoichi el anillo que colgaba de su cuello. A diferencia del tesoro oculto, este era solo un anillo, pero era el anillo eterno que estaba lleno del juramento de su ser amado. Viendo ese anillo, la expresión de Tomoichi se volvió extremadamente amarga. Papá, Hajime-kun, él es una persona que atesorará todos los aspectos de su importante familia. Por eso, dijo que no se rendirá por mucho que tú lo odies. Me dijo que también atesorará a papá y a mamá. Por eso entiendo que esto no es normal, que esto es algo extraño, pero está bien que aunque lleve tiempo, pero quiero que papá también atesore a Hajime-kun. Quiero que papá también atesore a mi preciada persona. Las palabras de Kaori fueron llevadas por el fluido viento nocturno que llevaba también el aroma del mar. La expresión de Tomoichi seguía siendo amarga sin ninguna respuesta. Si alguien le mirara a los ojos, sería capaz de ver una horrible discordia girando en su interior. El largo silencio continuó, solo los sonidos de pisadas y las olas del mar resonaban en los oídos de los dos. Era desconocido cuánto tiempo había pasado. Antes de que Tomoichi se diera cuenta de eso, suspiró, se giró hacia Kaori que lo miraba con ansiedad. Sus hombros se le cayeron mientras una de sus manos se extendía hacia Kaori. Kaori, ¿puedes llamar a ese tipo Hajime-kun por mí? Papá, sí, espera un poco. Kaori cogió su smartphone y llamó a Hajime, que contestó el teléfono. Kaori le dijo que Tomoichi quería hablar con él. Hajime consintió fácilmente sin sonar particularmente emocionado. La actitud de Hajime, que parecía tranquilo, hizo que la cara de Tomoichi volviera a ponerse amarga una vez más. Kaori le entregó el smartphone mientras sonreía irónicamente al ver la expresión de su padre. Hola, soy yo. Hola, ha pasado mucho tiempo. Nos conocimos hace 2 meses. Decir que ha pasado mucho tiempo desde eso, parece que dentro de ti el asunto de mí es como una mera piedra al borde de la carretera, ¿eh? No, eso es impensable. La familia de Kaori es tan importante como una joya para mí. Como siempre, es solo tu boca la que dice palabras bonitas, ¿verdad? Así es como engañas a mi hija. Para nada, si tengo que ser sincero, creo que soy yo el que fue atrapado por ella. Eso no es cierto, mi Kaori no es así. Pero ella dijo que quería esto sin importar lo que fuera, yo solo lo intenté. ¿Eso quieres que diga, no? Nunca voy a dejar que mi hija esté con... Papá. Lo siento. Cuando Tomoichi escuchó la voz de Hajime, su hostilidad se desbordó por reflejo. Al mismo tiempo, cuando escuchó a su hija decir papá, también dejó salir palabras de disculpa por reflejo. No era un simple padre, era un padre bien entrenado. Mientras sentía con agudeza la mirada del demonio blanco a su lado, Tomoichi se aclaró la garganta mientras sudaba frío y volvió a abrir la boca. Mira, llamé porque... Bueno, yo también tengo varias cosas en la cabeza. Un padre que tiene una hija... No importa quién sea, no puede aceptar tan fácil al hombre que es la pareja de dicha única hija. No, yo te comprendo, después de todo, también tengo una hija que me hace actuar de la misma manera. Si yo estuviera en tu posición y mi hija trae con ella un hombre como yo,
Entonces no hay duda de que le rompería todos los huesos de su cuerpo, lo encerraría en una caja y al final lo arrojaría en medio del Océano Pacífico. Sí, exactamente. Yo también estaría pensando en hacer algo así, contigo en este caso. Sí, por eso entiendo que tu sangre debe estar hirviendo ahora, tanto que debes estar pensando que quieres lanzarme una bomba nuclear ahora mismo, incluso si terminas destruyendo el mundo con ella, que quieres teñir todo de rojo oscuro, ¿verdad? Oye, ¿por qué siento que tú sí harías eso? Esta vez Tomochi estaba sudando frío por una razón diferente. La hostilidad de Hajime era demasiado extrema y superaba la suya con creces. Además, solo imaginando al novio de esa hija que podría aparecer en el futuro, Japón podría desaparecer en el futuro. Tomochi estaba pensando, ¿no es la escala de tu hostilidad un poco superior a la mía? Lo que le hizo sucumbir a una complicada sensación de derrota. Bueno, se siente como... De alguna manera llego a entender realmente bien cómo estás pensando, así que dejemos este asunto a un lado por un momento. Más que eso, quiero confirmar algo contigo. Claro, dime. No tienes ninguna intención de separarte de Kaori, por el contrario, tampoco tienes ninguna intención de separarte de las otras chicas. Estás planeando permanecer casado con ellas toda la vida, y no tienes la intención de detener esta locura, ¿no es eso cierto? Es como dices, entiendo que algo así es una locura, que va en contra de la ética y que hay gente como tú que piensa desagradablemente sobre eso. Por eso, aun sabiendo eso, déjame decirlo una vez más, todas son mis esposas, no importa lo que pueda pasar de ahora en adelante, no voy a ceder en ese asunto. Mis más sinceras disculpas, pero me ceñiré a esa declaración durante toda mi vida hasta que puedas aceptarlo. Estás actuando descaradamente arrogante. Haré todo lo que esté en mi poder para que algún día puedas aceptar esto con una sinceridad y determinación de mi propio camino. La mano de Tomochi que sostenía el celular estaba tensa, su furia se agolpaba al escuchar todas esas cosas sin sentido. Sin embargo, vio los ojos de su hija que le miraban fijamente desde el costado, y luego Tomochi suspiró una vez más para soltar la pesada carga que llevaba dentro de su pecho. Realmente quiero golpearte en la cara ahora mismo, ¿sabes? El futuro ideal para mí es no volver a ver tu cara y a mi hija olvidándote por completo de una vez por todas. Ya lo creo, lo preocupante es que entiendo que te sientas dolorosamente bien. También comprendo cómo debe ser irritante para ustedes que yo actúe de esta manera. Esto es realmente un problema muy difícil, más que aventurarse en otro mundo que estaba lleno de muerte y cosas absurdas. No conozco todas las cosas absurdas de ese otro mundo, pero no hay ni una sola duda en mí de que esta es la mayor prueba que he enfrentado toda mi vida. De verdad, ¿por qué mi hija tuvo que conocerte? Seguramente eso es porque no hay nadie que pueda estar por encima de este mundo tan mezquino. No hay duda de eso, Dios mío, este mundo realmente me hace pasar por algo tan ridículo. Sin embargo, mi hija está feliz con esto, con una expresión tan encantadora que nunca había visto antes. Tomochi se quedó quieto allí, la casa de sus padres estaba a la vista, pero él no pudo reunir ninguna voluntad de entrar. Primero había algo que tenía que pedir, por el bien de las palabras y el deseo de su hija que estaba escuchando lo que hablaban, y por encima de eso, por el bien de producir una conclusión dentro de sí mismo. Déjame preguntarte esto a ti, al bastardo de mierda que está tratando de hacer su propio camino para un futuro loco. ¿Puedes jurar que podrás hacer que mi hija, mi Kaori, seguirá teniendo esa expresión feliz para siempre? ¿Puedes jurarme que ella podrá declarar sin vacilar que es feliz? Al otro lado del teléfono, Tomochi sintió que la atmósfera cambiaba repentinamente. Fue algo que hizo que Tomochi sintiera la seria expresión de Hajime más allá de toda duda, incluso antes de escuchar sus próximas palabras. Si es ese voto, lo he hecho desde hace mucho tiempo. Nunca cambiará, pase lo que pase. Parado en su sitio, Tomochi miró al cielo mientras sentía la mirada de su hija. Él reprimió el excesivo impulso de gritar "maldito bastardo" dentro de él, y entonces, rompiendo el silencio, formó las palabras sintiendo una extraña sensación de derrota. Reunió todas sus fuerzas hasta el límite para concederle el deseo sincero de su hija. La próxima vez ven a mi casa, tendremos una cena. Muchas gracias, gracias de verdad. Seguramente los visitaré para molestarlos. Un impacto atravesó el brazo de Tomochi. Cuando miró hacia allí, Kaori estaba abrazando su brazo con una sonrisa y diciendo: "Papá, gracias, te amo". Ella le envió las mejores palabras para un padre.
Los sentimientos de Tomoichi eran conflictivos, no quería decirle esas palabras, pero al mismo tiempo, cuando pensó que recibía esas palabras de Kaori debido a la existencia de Hajime, como esperaba, no pudo evitar sentir una sensación de derrota, así que... No me malentiendas, no es como si te aceptara o algo así, hasta el final estoy pensando en vigilarte muy de cerca, eso es todo lo que haré. No te atrevas a poner triste a Kaori ni por un segundo, si te atreves a hacerle algo, entonces todo terminará, será la caja, lo del océano y la bomba nuclear. ¡Qué miedo! Grabaré esas palabras en lo profundo de mi corazón. El discurso de Tomoichi fue como el de un tsundere, hizo que Kaori y Hajime se rieran, pero... fue en ese momento cuando la charla, que casi termina con algo bueno... Maestro, tu amada sirvienta ha vuelto. De recompensa, por favor, castiga mucho mi trasero. Desde el otro lado del teléfono, una especie de voz llena de emoción y encanto resonó. En el momento en que la voz se hizo audible, la atmósfera de Hajime, que cambiaba en asombro, se podía sentir transmitida desde el receptor del teléfono. Teo, ¿cómo rayos has vuelto? Te había envuelto en una esfera de bambú y te había atado a un misil. Por supuesto, obviamente me arrastré sin desenredar la cuerda del maestro. Fue un gran detalle de tu parte no explotar el misil. Si no respondí a esa bondad, ¿cómo podría ser la sirvienta del maestro? No puede ser, te mandé a volar hasta el otro lado de la montaña. No deberías poder volver sin cruzar el centro de la ciudad. Así es, cuando la gente vio a esta figura arrastrándose como una oruga, los chillidos se levantaron por todas partes, como era de esperar. Incluso me sentía tímida, además salieron las autoridades, así que viajé con mayor velocidad. Todo el mundo ya estaba gritando en voz alta entonces. Es lo que te ganas por lo que le hiciste a mi abuelo. Ahora lamentablemente las cosas terminaron peor. Así es, ahora concédeme el premio a mí, que he trabajado duro para volver, específicamente una recompensa usando esa cosa negra, dura y grande para castigar mi trasero. Recientemente el maestro no lo ha hecho, así que me siento muy sola. Estúpida idiota, cállate y deja de decir esas cosas. Por supuesto, esos intercambios perversos que se hacían con voz alta se transmitían correctamente a través del teléfono, al padre y a la hija al otro lado. Oye, bastardo pervertido. Esto es un malentendido, dame una oportunidad para explicarte las cosas. ¿Crees que te daré una oportunidad? ¿Crees que te voy a dejar? ¡Qué extraño eres! Un hombre realmente muy extraño. Una extraña risita salió de Tomoichi. A su lado, Kaori sostenía su cabeza mientras murmuraba: «Tío, eres una idiota». Y luego intentó encubrir a Hajime e intentar hablar con Tomoichi, pero antes de poder hacerlo, Tomoichi explotó. «Retiro todo lo que dije, eres un maldito bastardo, absolutamente. No entregaré a mi hija a un bastardo pervertido como tú. Te prohíbo que te acerques a ella hasta que el mundo se acabe. Alguien como tú, que morirá en el Océano Pacífico con una bomba nuclear». «No, espera, por favor». Hajime intentó inventar una excusa, pero antes de poder hacerlo, Tomoichi levantó la mano sosteniendo el smartphone y luego tiró el celular al suelo. Un grito grave de «mi teléfono» podía ser escuchado desde al lado, pero tal voz no llegó a Tomoichi, que se había transformado en un guerrero que era un padre protegiendo a su hija. Lejos de eso, como si el smartphone fuera su némesis al que no se le podía permitir vivir bajo el mismo cielo, o posiblemente para que la odiosa escoria no pudiera seguir llamando desde el otro lado del teléfono, pisó el smartphone una y otra vez. Naturalmente, el pobre smartphone de Kaori fue mandado al cielo. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy cortando todos los lazos con ese gusano, con todas mis fuerzas, Kaori. No quiero que vuelvas a reunirte con ese bastardo pervertido hasta que el mundo se acabe. Esto es una promesa. De hecho, si había un padre que todavía confiaría a su hija después de escuchar ese tipo de diálogo desde el otro lado del teléfono, entonces sería mejor no perder el tiempo para llevar a tal padre a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, desde el punto de vista de Kaori, que había presenciado a fondo la relación única de Hajime con Tio en el otro mundo, donde ella ya lo había aceptado como algo normal, aunque podía entender perfectamente los sentimientos de su padre, pero presenciar que su smartphone fuera pisoteado y escuchar a la persona que amaba ser llamada como gusano, le hizo querer objetar. Tomoichi sintió la atmósfera de su hija, que obviamente no parecía obedecer, ni siquiera después de oír ese tipo de intercambios en el teléfono, y encima de eso, incluso después de que él le dijo que ella no debía reunirse con ese hombre nunca más, Tomoichi estaba temblando por todas partes, mientras declaraba con todas sus fuerzas en el área residencial por la noche.
Absolutamente nunca voy a probar a ese tipo. Ah, espera, papá, ¿a dónde vas? Tomochi de repente empezó a correr en la dirección opuesta a la casa y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la zona residencial. Si volviera a casa, su hija volvería a hablarle de ese odioso bastardo de mierda, por eso no quería volver a casa nunca más. Hasta que Kaori lo entienda, papá huirá de casa, era así la cosa. Los hombros de Kaori, que de alguna manera adivinó la intención de su padre, se desplomó mientras que... Normalmente la que huye de la casa debería ser la hija, ¿no lo creen ustedes? Después de susurrar eso, Kaori persiguió a Tomochi, el padre que absolutamente no quería probar a la persona que su hija amaba, y la hija que quería que su padre lo aprobara. Ambos comenzaron a correr esa noche. Después de eso, si Hajime pudo ser aceptado no por Tomochi... Bueno, de todos modos digamos que Hajime tuvo que trabajar aún más duro de lo que tuvo que esforzarse para matar a Dios. Y bueno gente, con ese final termina el relato de la cuarta parte de la novela web de Arifureta After Stories. Como siempre aclaro que las imágenes de personajes como los padres de Hajime y Kaori en este caso no son los oficiales, solo son para usarlos de referencia. Esta es una novela web y no tiene manga, ilustraciones ni nada. No hace falta que lo diga, pero siempre puede aparecer alguien que pregunte algo así. Bueno, recapitulando, tuvimos la competencia de las novias, pero al final todo fue una broma por parte de la madre de Hajime. Tremenda esa señora, por eso te cae bien. Claro que al final las únicas que no participaron fueron Aiko y Liliana, pero al menos al final la profe Aiko se unió al grupo. Lamentablemente no se respondió a la pregunta si la boda será una por una o con todas a la vez. Y en el siguiente capítulo conocimos a los padres de Kaori, bueno, más específicamente al padre de Kaori, que terminó siendo una especie más ligera de Hajime, porque sí, hay que aceptar que Hajime es muy parecido, solo que él está más loco. Ahí vimos que por tener una personalidad bastante parecida, fue la razón para que Kaori terminara enamorada de él. Lamentablemente, cuando parecía que las cosas entre Hajime y su suegro terminarían bien, tuvo que aparecer Tío para cagarla. Si se preguntan qué fue lo que le hizo al abuelo de Hajime, es que ella casi lo manda al cielo. Cuando se presentó, obviamente, ella dijo lo mismo cuando conoció a los padres, que ella es su esclava sexual. Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de mis relatos. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta, por favor. Este video salió muy largo, pero yo sé que te gustan largos. Comenta qué te pareció, la pregunta del video y etcétera. No olvides suscribirte si todavía no lo estás, y si quieres apoyarme de manera más significativa, puedes unirte como miembro al canal. Hablando de miembros, quiero mandar los saludos especiales del canal a ellos, Jonathan Soto y Nanashi, que tienen el rango protagonista. Gracias por el apoyo. Y ahora, los saludos normales son para Oliver Cayo, Víctor Saúl, Osvaldo Pisconte, Máximo Fender, Isabel Ávila, Yúzaros y Miedo en la Habitación. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo que me dan. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. El Relator JS se despide. Como dije al inicio, para subir la próxima parte, este video tendrá que llegar a los 80 likes, no creo que sea muy difícil. Hablando de eso, en esa próxima parte conoceremos esta vez a la familia de Shizuku y la de la profe Aiko. Entonces queda en sus manos y hago ese video lo más pronto posible. De momento, nos vemos en la próxima, donde será la comparación del cuarto episodio de la tercera temporada de Arifureta y la novela ligera. Ya sin más que decir, gracias por llegar hasta esta parte final del video, eso es ser un fiel seguidor. Que les vaya bien en todo lo que hagan, saludos para todos y... ¡adiós!